Viernes 3 de noviembre. Saludos, señoras, señores, bienvenidos un día más a este espacio, a esta revista de prensa, a este lugar que reservamos cada día para la lectura, para el repaso de las informaciones que aparecen publicadas en los diarios de Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy tenemos un tema que copa prácticamente todas las portadas, si no es otro, como sospecharán ya, que la encarcelación de los antiguos miembros del gobierno catalán. El diario Córdoba, a toda página prácticamente, con foto para un grupo de los encarcelados ahora y con ese titular que están viendo, encarcelados, dice, respuesta judicial a la declaración de independencia. La jueza, dice, envía a prisión a Junqueras y a 7 consejeros cesados, pero Santi Vila, podrá salir con fianza, y foto para Santi Vila y para Oriol Junqueras, además de la foto grande esa que están viendo. La magistrada esgrime la huida del expresidente para entender acreditado el riesgo de fuga. Hoy, dice además el diario Córdoba, se dictará la orden de arresto de Puigdemont, que sigue escondido en Bruselas. El diario El Día también prácticamente ocupa toda su portada con este mismo asunto. Mazazo judicial, lo tienen, a la insurrección secesionista. Foto de un grupo de consejeros, entre ellos a Romeva, en fin, a Turul, a las 7 de los 8 exconsejeros encarcelados. Falta en esta foto Oriol Junqueras y falta Santi Vila. La juez, dice, envía a la cárcel a Junqueras y a todos los miembros del Govern que no han huido a Bruselas. Podría dictar hoy una orden europea de detención contra Carles Puigdemont. Dice el diario El Día que, en cuanto a los riesgos, el peligro de fuga y la reiteración delictiva, bases del demoledor auto de prisión. El Parlamento, dice, hay vigilancia policial sobre Forcadell hasta que declare la semana próxima. Y en cuanto al diario ABC, foto también en este mismo tenor, para en este caso Oriol Junqueras, como ven, Puigdemont abandona a los suyos, dice el diario de Grupo Vocento. La Audiencia Nacional justifica el ingreso en prisión para Junqueras y 8 consejeros o exconsejeros en que parte del Govern cesado ha huido a Bélgica. En la foto pequeñita que están viendo arriba a la derecha, café en Bruselas, prisión en Madrid. Puigdemont, dice el diario ABC, desayunando en la capital belga ayer, a la misma hora en que el expresidente Junqueras, sería vicepresidente, declaraba en la Audiencia Nacional. Y vemos, como le decía, a Puigdemont y a este hombre Matamala, es este hombre de pelo blanco que está junto a él. Jami le llama Matamala, que es un empresario muy cercano a Puigdemont, fue concejal en Girona y es un hombre cercano y confidente, dicen, del antiguo presidente del gobierno autonómico catalán. Bueno, el tema ya lo conocen, hubo ayer un amplísimo debate a partir de que sobre las 5 de la tarde se conociera el auto de encarcelamiento, el auto de prisión para estas personas y, bueno, por reacciones ha habido muchas. Hombre, la primera reacción que nos llega a todos a partir del auto de prisión de la juez, Carmela Mela, es que era más que previsible, por 2 razones. La primera, por la contundencia de los escritos que había llegado hasta el momento, tanto los propios de la Mela, cuando ordenó el ingreso en prisión de los 2 Jordi, de Cuixart y de Jordi Sánchez, también cuando se encausó al mayor de los Mossos entonces, a José Luis Trapero, y también por los escritos de la Fiscalía, donde se reclamaban medidas cautelares muy severas, como es el ingreso en prisión. Así que, como le digo, era bastante previsible que ante la envergadura de los hechos denunciados e investigados hubiera una posibilidad de orden de prisión ineludible bajo fianza, como ha sido el caso de Santi Vila, del que hablamos ahora. La segunda de las consecuencias, como les digo, era bastante previsible y era bastante previsible también las reacciones que ha habido en torno a este auto de prisión, tanto por los más directamente implicados, que son los miembros del antiguo gobierno catalán, que todos han expresado su malestar, su disconformidad, han dicho que son presos políticos, que es una injusticia, etcétera, como las reacciones de las formaciones políticas y de asociaciones civiles que se han expresado cada uno pues en el tenor que se les sospechaba. Para el PP es algo inevitable y provocado por la actuación del antiguo gobierno, para Ciudadanos también. El PSOE ha estado un poco más ahí, ha dicho que no valora decisiones de la justicia. Las formaciones más cercanas al independentismo han tildado este auto de político, de injusto, de represor, de venganza, etcétera, etcétera. Lo cierto es que el grupo que están viendo las fotografías, pues todos ellos han ingresado, ha pasado la noche en la cárcel de Extremera, una cárcel que hay en Madrid, la linde con Cuenca,
mientras que las dos señoras, las dos mujeres, han pasado la noche en Alcalá Meco, en la prisión de mujeres de Alcalá Meco. Bueno, es un auto de una juez que puede ser sometido a recurso. De hecho, los abogados de todos ellos ya han anunciado un recurso por esta prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar muy severa, como les digo, porque implica la pérdida de la libertad de una persona sin pasar por un juicio. Algo que en principio no parece que sea lo más recomendable, ni para ellos ni para cualquier otro. Parece que para que una persona ingrese en prisión debe haber una sentencia firme que le condene a esa privación de libertad. Es muy frecuente que la policía detenga, no sé, a un tironero, por ejemplo, preste declaración ante el juez y quede en libertad a espera de juicio. Es lo más habitual, que se produzca pues una situación, pues eso, de una situación de imputado, pero no en prisión hasta que el juicio sea firme. ¿Por qué se hace eso? Porque es imposible restituir luego el daño que se provoca con la privación de libertad. De manera que cuando se ordena por parte de un juez la privación de libertad, el ingreso en prisión de un imputado, de un acusado, un encausado, como quieran llamarle, tiene que haber una certeza más que grande de que al final la sentencia va a ser condenatoria, porque como les digo, es imposible restituir los días, los 5, 6, 10, 15, los días que pasen en prisión a la espera de juicio. Y recuerden que los Jordis, tanto Jordi Cuixart como Jordi Sánchez, llevan ya en prisión más de una semana, también por una situación muy similar, en aquel caso por la rebeldía, por incitar, o sedición, por incitar a una revuelta tumultuaria, en aquel caso. Y en el caso de estos antiguos mandatarios catalanes, pues por 3 delitos presuntos, el de rebeldía, el de sedición y el de malversación. Rebeldía, pues eso lo conocemos ya, la tipificación penal del delito, sedición también, no deja de ser un delito de revuelta pública, y el de malversación implica el uso de dinero público para fines no legales, para fines que no eran para los que estaban establecidos. En este caso se utilizó dinero público presuntamente para la organización de los actos y del propio referéndum del 1 de octubre. Así que la tipificación está, la petición de la Fiscalía era la que al final la juez Lamela ha atendido, la del ingreso en prisión de todos ellos, y solamente a Santi Vila, que fuera consejero también en este grupo, se le da la posibilidad de que eluda el ingreso en la cárcel, bueno, que salga de la cárcel, porque ha pasado esta noche también en Extremera, que salga de prisión si deposita 50.000 euros de fianza. No parece una gran cantidad para los volúmenes que estamos hablando en este grupo, pero sí que tiene un cambio, un matiz. Mientras que estas personas culminaron todo el proceso, el procés que llaman ellos, de independización de Cataluña, Santi Vila se bajó del carro unos minutos antes. Recuerden que dimitió el día en el que Puigdemont iba a convocar elecciones y no lo hizo. Así que todos estos sí que se mantuvieron firmes hasta el momento en el que el Parlamento catalán votó aquella resolución, Santi Vila no, con lo cual ese es el cambio. Es como una especie de reconocimiento a su rectificación, aunque no sé si legalmente tiene mucho que ver, porque todo el resto de cargos, el de sedición, rebelión y malversación, también estará implicado, igual que el resto de miembros del gabinete, del Consejo de Gobierno catalán, porque todos ellos forman un único cuerpo. Como dicen los periódicos, solamente han quedado fuera los que están fuera, precisamente, claro, tanto Puigdemont como los consejeros que le acompañan en su autoexilio en Bélgica. Autoexilio o en su escondite, porque la condición de exiliado no se la otorga uno a sí mismo, se la otorga quien le da esa característica, esa condición de exiliado. Puigdemont se fue a Bélgica, presuntamente lo hizo para exponer su asunto ante Europa. No lo está haciendo. La rueda de prensa que concedió este hombre el primer día o el segundo de su estancia en Bélgica, de una rueda de prensa que pudo haber dado perfectamente en cualquier hotel de España, porque al final alquiló una sala en un hotel o en un centro de prensa, pero no daba igual, no estaba delante del Heineken Peace ni del Atomium, lo hizo en un sitio que podía ser cualquier otro lugar del mundo. Y luego que se le conozca no teniendo ningún otro contacto con ningún otro político más, sino que está este hombre, pues eso, en el hotel que esté, donde esté, porque no se conoce el paradero, y tomando café con este hombre, con Matamala, que les decía que aparece en la portada del diario ABC. Así que más que una gira para conseguir apoyos, que es como él vendió este viaje por Europa, todo apunta a que lo que están intentando es eludir la acción de la justicia. Por ello, todo apunta, de nuevo, a que la juez Lamela va a dictar una orden de arresto de ámbito internacional
que llegará probablemente, si la dicta esta mañana, estábamos a la espera de conocer si lo se ha hecho o no, pues llegará hoy mismo a Bruselas. Esto ocurre mucho, no es como antiguamente que había que llevarlo en un caballo, esto llegará instantáneamente, y ahora la justicia belga tendrá que ver si atiende o no atiende la petición del gobierno, de la justicia, española, de arresto y que venga a España, traerlo a España para que preste declaración, que como saben no es para ingresar en prisión, es para que preste declaración. Claro, Puigdemont, visto lo que hay, pues sabe que en el momento en el que llega a España y que se siente delante de la juez Lamela, probablemente acompañe a sus antiguos compañeros, del nombre, de gabinete en la cárcel de Extremera, y junto a él pues los 2 o 3 que le quedan, Comín queda por ahí, algunos más que queda. Ayer, además de estas personas, tenían que prestar declaración. Estos son antiguos miembros del Gobierno, que ya no lo son, perdieron, por lo tanto, su condición de aforados y prestaron declaración ante la Audiencia Nacional. El otro grupo que prestaba declaración ayer era el grupo de la Mesa del Parlamento, que siguen siendo Mesa del Parlamento, con lo cual siguen estando aforados. Por ello, en lugar de ir a la Audiencia Nacional, pues tuvieron que prestar declaración delante del juez del Supremo. La defensa de este grupo de miembros de la Mesa del Parlamento catalán pidió un aplazamiento porque entendían que el auto es muy grande, el auto por el que se les citó a declarar es muy extenso, son centenares de folios, son miles de folios de declaraciones de la policía, y no había dado tiempo a que preparara la defensa, porque además pilló un día de por medio de festivo, el Día de Todos los Santos, así que pidieron una semana de aplazamiento. El juez se la concedió, así que tienen que volver a declarar el día 9, que es el Día de la Almudena, por cierto, fiesta en Madrid, tienen que volver a declarar en Madrid tanto Carme Forcadell como el resto de miembros de la Mesa del Parlamento catalán, que siguen siéndolo, como les digo, siguen siendo miembros de la Mesa, porque el Parlamento no se disuelve del todo. Se disuelve la actividad parlamentaria porque hay convocadas elecciones, pero se mantiene la actividad de la Diputación Permanente, que integran también la Mesa del Parlamento. Así que aquí sí que hay un periodo más, una semana más de plazo, y en esta semana se podrán ver cómo evoluciona la actividad de la justicia. Otra reflexión, se le ha reclamado desde muchos puntos a la juez Lamela y al presidente del Gobierno, a Rajoy, que cese esta represión. En España, afortunadamente, desde hace mucho tiempo, desde que murió Franco, desde que cambió el régimen dictatorial por la democracia, existe la diferenciación de poderes. La división de poderes. Existe un poder ejecutivo, que es el Gobierno, un poder legislativo, que son las cámaras, en el caso español, el Congreso y el Senado, y un poder judicial, que son, pues eso, los jueces, el Consejo General del Poder Judicial. Lo que hace uno no tiene nada que ver con lo que hace el otro. Ni el Gobierno puede reclamarle al Parlamento que haga algo, ni el Parlamento a la justicia, ni la justicia al Gobierno, ni uno ni otro. Cada uno de los 3 poderes son independientes. La juez Lamela, igual que lo hará el juez que ha tocado en suerte para el Supremo, tienen la absoluta independencia de tomar sus propias decisiones. Se ha criticado mucho, sobre todo desde los sectores más independentistas, que esta decisión de encarcelar a estas personas pues no enfría para nada el conflicto, es más, lo calienta. Ayer hubo ya concentraciones en Barcelona y para pasado mañana, para el domingo, se espera una gran concentración de nuevo ante el Parlamento de Cataluña o en la Plaza San Jaume, donde la quieran convocar. Le ha criticado mucho a los jueces este asunto, pero claro, la justicia no tiene como misión resolver un conflicto político. La justicia tiene como misión resolver un conflicto judicial o penal. Si un fiscal detecta la comisión de un delito, como es este caso, que parece evidente, ellos no han negado la comisión de los hechos que se le imputan, si un fiscal lo detecta, lo comunica a un juez, el juez toma declaración a estas personas y el juez a su vez detecta que efectivamente se produjo la comisión de un delito, el juez toma sus propias iniciativas sin atender que haya o no injerencias, interferencias en la vida política. Si cambiáramos un poco la perspectiva, aunque es complicado, es como si el juez que resolvió ingresar en prisión a Bárcenas o a Rodrigo Rato entendiera que con eso perjudicaba al PP en unas elecciones. Bueno, el juez dirá, si le perjudica, que le perjudique, yo no tengo por qué dejarme influenciar por la vida política. Pues igual ocurre en Cataluña. Así que el juez, en este caso la juez, no ha tenido en cuenta qué está ocurriendo en la calle, sino está teniendo en cuenta que hubo una comisión, que hubo un presunto delito o varios delitos, que hay un fiscal que así se lo ha hecho ver y que por lo tanto ya toma sus decisiones. ¿Por qué ingresar en prisión? Le decía antes que el ingreso en prisión es la medida cautelar más grave que existe en España, en cualquier país, y que los jueces intentan no aplicarla, por lo que les contaba, porque luego no se puede revertir la situación. Una persona que pase en la cárcel una semana, luego no se le devuelve ese tiempo por mucho que se le ponga en libertad. ¿Por qué se toma esa decisión? La juez esgrime varios argumentos. El primero y más contundente es
que hay riesgo evidente de fuga. De hecho, he puesto como ejemplo el caso de Puigdemont y el resto de consejeros que no han comparecido. O sea, que estas personas, por su capacidad adquisitiva, por el dinero que tienen en el banco y por sus movimientos y por sus relaciones, es muy fácil que salgan de España para evitar, para eludir la acción de la justicia. Ese es el primer riesgo. Por cierto, que tanto Carme Forcadell como muchos de los abogados, los consejeros que están encarcelados, han criticado a Puigdemont por dejarlo a los pies de los caballos, como dice el diario ABC en su portada. Esa es la primera de las razones, la posibilidad de fuga. La segunda, porque tienen capacidad para alterar u ocultar pruebas. Bueno, este caso quizás sea un poco más complicado porque ya no pueden entrar a sus despachos y si los tienen en su casa o lo pueden ocultar ellos o sus familiares o sus amigos. O sea que ese argumento parece que tampoco no tiene demasiado peso. Pero sí hay un tercer argumento que me parece bastante significativo y es el de la posibilidad de seguir delinquiendo. Claro, ¿qué es un delito? Para ellos no es delito, pero su actividad sigue siendo parte del delito por el cual se le va a juzgar. Es decir, si esta familia estaba intentando cometer un delito, que es la separación de Cataluña de España, y siguen todavía manteniendo reuniones, se siguen viendo, siguen dando, concediendo ruedas de prensa, actos públicos, esto forma parte del delito, aunque ellos no lo consideren como tal, pero ellos no son jueces, los jueces están al margen de su actuación. Con lo cual, esta circunstancia también ha influido en que la juez determine que ingresen en prisión. Por ir a un ejemplo un poco exagerado, que no quiero tampoco compararlo, es como si una banda está planeando atacar un banco, la juez los pilla y le dice, bueno, vayan a su casa hasta el que le juzgue. Y mientras siguen preparando cómo atacar el banco. Lógicamente, si el delito era preparar un atraco, no se les puede permitir que sigan preparándolo. Un poco exagerado, pero para entender un poco en qué sentido la juez entiende que se puede seguir cometiendo el delito. No el delito de malversación quizá, porque ya no tienen firma para gastar dinero, pero hay otros delitos que sí que se pueden seguir cometiendo si siguen en libertad, ¿no? Si permanecen en libertad. Hoy, por cierto, la juez, la Mera también, va a estudiar el recurso que han presentado los abogados de los dos Jordis, de Jordi Cuixart y Jordi Sánchez, el presidente de Asamblea Nacional Catalana y de Òmnium Cultural, para ser excarcelados, para salir de la cárcel. Porque entienden que por aquello, que esa medida cautelar, también en su caso, de la prisión preventiva, no es necesaria y los abogados pues han presentado un recurso. Si la jueza atiende en parte o no esta petición de los abogados, dará alguna pista de qué va a ocurrir también con los miembros del gobierno, del ex gobierno catalán. Recuerden que Trapero quedó en libertad con medidas cautelares, los Jordi ingresaron en prisión, en el caso de los consejeros han entrado en prisión casi todos, a excepción de Santivila, es decir, que existen matices que pueden determinar que uno ingrese en prisión y otro no lo haga, o que unos salgan de prisión y otros no salgan, según el riesgo que recoge la ley o las garantías que la ley entiende que tiene que cumplirse para evitar esta prisión preventiva, que repito una vez más, es la peor de las medidas preventivas y la que cualquier juez intenta evitar aplicar, porque son medidas muy complicadas. Eso de que alguien ingrese a la cárcel porque lo diga otro sin juicio, en fin, la juez Lamela es juez instructora en este caso, no hay sentencia, no ha habido juicio, no ha habido derecho a la defensa. No ha habido posibilidad de que se defendiera, no ha habido un proceso, solamente ha habido una instrucción, como consecuencia de ello la juez determina que ingresen en prisión mientras se determina por su responsabilidad. Así que asunto que copa casi todas las portadas hoy, pero hay temas locales, afortunadamente, también en los periódicos de Córdoba. Hablaremos el lunes probablemente también de esto. Bueno, ha habido por ahí, por acabar con el tema, algún rumor de que este Puigdemont se va a entregar a la justicia belga en cuanto llegue esta orden de arresto. Bueno, habrá que ver si es cierto que se entrega o no, pero tampoco significa que la justicia se haga cargo de Puigdemont y lo entregue a España. Puede pasar hasta 90 o 100 días hasta que Puigdemont llegue a España, ya que haya habido elecciones, se haya constituido el nuevo Parlamento, haya nuevo gobierno y Puigdemont siga todavía escondido en Bélgica. Temas locales, como les decía. El diario, bueno, hay los mismos temas en los tres periódicos, porque hay muy poco espacio para el tema local. El diario Córdoba abre la parte local con el carril bici del Marrubial. Ayer estuvo en Córdoba Felipe López, el consejero de Fomento, de Obra Pública, no sé cuál es su cargo exactamente, y firmó un par de convenios con el Ayuntamiento, uno de ellos para el tema del Marrubial. Así que lo ven ahí, las obras del carril bici del Marrubial empezarán en 2 semanas, dice el diario Córdoba. El diario El Día habla también de un convenio, pero por el otro aspecto,
y en el diario ABC también habla de este mismo asunto. Bueno, básicamente, como les digo, ayer saben que la ronda de Marrubial está ya en primera fase, la fase de adecuación de la zona que pega más a la muralla, que es una parte que le corresponde al Ayuntamiento. Ahora toca la segunda fase, la del carril bici, que le corresponde a la Junta de Andalucía. Ayer se firmó el convenio para el inicio de las obras, entre otras cosas, un convenio que consistía primero en que te doy la carretera y luego me la devuelves para que yo actúe, en este caso el carril bici del Marrubial. Bueno, carril bici que era hasta ahora. Ayer Felipe López, el consejero, lo llamó carril ciclopeatonal. Yo no sé si, porque no conozco el proyecto, pero todo apunta que con esta denominación, más que carril bici, va a haber una acera ancha con un trozo para las bicicletas, que ya hemos visto en otras partes de Córdoba. Son carriles bici, de alguna manera, pero son aquellos en el que el peatón tiene que ir mirando para atrás por si viene la bicicleta y le atropella, y el ciclista tiene que ir atento a que no se le cruce un peatón. Un carril bici un tanto raro, pero es verdad que en el Marrubial, como los vecinos se empeñan en que haya 2 carriles para cada sentido, que se pierdan los menos aparcamientos posibles, y está la muralla que también delimita o limita el ensanche de la calle, pues hay que intentar empujar para que quepa todo en ese mismo espacio. Carril ciclopeatonal, dijo ayer el consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, que comenzará a lo sumo en un par de semanas. También anunció el consejero, ya que estaba en Córdoba, hablando de carril bici, otros carriles bici que van a cerrar el circuito del casco histórico hasta comunicarlo con el Brillante. Serán en Ronda del Marrubial, el que hemos conocido, también hay carril bici en Campo Madre de Dios, en Escultor Fernández Márquez y en Ollerías. Por cierto, que el carril bici lleva aparejado la pérdida de aparcamientos, de plazas de aparcamiento. Algo que tampoco parece que sea muy lógico. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que la bicicleta es una alternativa al tránsito de vehículos a motor. Pero claro, si no queremos que el coche ande, habrá que por lo menos permitir que el coche se estacione. Probablemente, si hablamos de la calle, no sé, de Ronda de los Tejares, pues vale, quiten aparcamiento, pues no hace falta que vaya la gente al centro. Pero si un aparcamiento, por ejemplo, en Marrubial, el conductor no puede ni dejar su coche, ni puede ir al centro, en fin, creo que habría que dar alternativas y plantear aparcamientos alternativos si queremos que la gente deje el coche aparcado a la puerta de su casa y utilice el carril bici. Por eso digo que a lo mejor en ocasiones no es tan compatible la pérdida de aparcamientos con el uso de carril bici. Como le digo, el consejero anunció ayer también estas actuaciones de carril bici. También en el mismo convenio del consejero se acordó la cesión de la Junta de Andalucía a Córdoba de una serie de arterias de la ciudad, calles que todavía seguían siendo calles propiedad, entre comillas, de la Junta de Andalucía. Por ejemplo, Marrubial, por ejemplo, Jesús Rescatado, Carlos III, Avenida de Rabanales, Avenida de Cádiz, Carretera de Castro, calle Escritor Conde de Zamora y el propio Puente Romano. Arterias todas ellas que eran aún propiedad de la Junta porque en su día fueron carreteras. Todos aquellos que les he citado, los más antiguos, los más mayores lo recordarán, eran carreteras, algunos eran la Nacional Cuarta, el Puente Romano, la Avenida de Cádiz, carreteras que en su día fueron carreteras que hoy se han quedado dentro del casco urbano y que ya no tiene sentido que pertenezcan a la Junta de Andalucía, sino que pase al Ayuntamiento. Así que ayer, con este convenio, se entregaron a la ciudad la titularidad de estas carreteras. Esto es una noticia que en principio parece positiva, que sea titularidad pública de la ciudad y no de la Junta de Andalucía, pero el PP afeó esta circunstancia por una razón. Ya en su día se planteó la cesión, la reversión o la entrega de estas carreteras a la ciudad de Córdoba. Pero claro, cuando estén arregladas, no tiene sentido que después de mucho tiempo reclamando la actuación, por ejemplo, en Carlos III, ahora se entrega a la ciudad con Carlos III igual de mal. Parece lógico, y así se reclamó siendo consejera Elena Cortés hace muchísimo tiempo de esto, que primero se adecentara la carretera, en este caso la avenida Carlos III, por ejemplo, los acerados, si se iba a convertir en bulevar o no, que se hiciera, el asfaltado, todo esto, uno esté la carretera en condiciones, que se entregue a Córdoba. Sin embargo, se ha entregado a Córdoba tal y como está, con lo cual ahora es competencia del Ayuntamiento hacerse cargo de la actuación sobre estas carreteras, que algunas, estas calles ya, que algunas están regular. Repito, Jesús Rescatado, Carlos III, Avenida de Rabanales, que es donde está el Indeco, al lado de Lepanto, la Avenida de Cádiz, Carretera de Castro, Conde de Zamora, que es la que está entre el Zoco y la Westing, para que nos entendamos, y Puente Romano. Yo entiendo que tiene razón aquí en el Partido Popular y si queremos hacernos cargo de una obra, lo lógico es que la obra se entregue, una infraestructura que se entregue en condiciones óptimas o las más favorables posibles para que la ciudad no tenga ese gasto, porque tampoco se transfieren fondos para arreglarla, se transfiere solo la titularidad de esta infraestructura, pero no dinero para hacerse cargo de ella. Decía que el consejero además firmó otro asunto más y fue la venta de 3 parcelas en la huerta de Santa Isabel, que es la zona de
torno al Hipercor, para que nos entendamos. Son 3 parcelas que eran propiedad de la Junta de Andalucía y que ahora lo son del Ayuntamiento. Ha costado la obra, la compra, 4 millones, por ahí he leído la cantidad antes, 4 millones y medio de euros es lo que cuesta estas 3 parcelas, y ahora Vincorsa va a construir ahí 308 viviendas, que es un número importante, sobre todo porque hace mucho tiempo que no se ponen en marcha proyectos de vivienda social, de vivienda protegida. Son, como le digo, 308 viviendas, dijo el consejero que a un precio más que asequible. Él calculó que un piso medio de 70 metros cuadrados va a costar en torno a 80 o 85.000 euros, bueno, un precio más asequible que evidentemente la renta libre, y que los plazos se van adelantando. De hecho, ya se abrió la licitación de obras, incluso antes de que fuera propiedad municipal, se abrió la licitación, ya hay 117 proyectos para estas 308 viviendas. Ya se habla de inversión, 33 millones de euros, que sea lo que se invierta para construir las viviendas, que luego, como digo, se venderán en régimen de vivienda protegida. También dijo la Junta que con los 4 millones de euros que ha conseguido con la venta al Ayuntamiento, va a hacer más viviendas. También lo invertirá en otras 60 viviendas más, que a mí no me salen un poco las cuentas, pero en fin, saldrán a la Junta, que se sumarán a las 308 viviendas que se construirán pronto en Huerta de Santa Isabel, una zona de expansión y que ya tiene muchas grúas, ya tiene mucho movimiento de obra. Dijo ayer la alcaldesa que al margen, que además de beneficio para las familias sin recursos que necesitan una vivienda, también está el asunto de la reactivación de la obra, en este caso obra privada, impulsada desde la institución pública. Bueno, vamos más rápido que se me acaba el tiempo. En los diarios hablan del fallecimiento del tercer ocupante del vehículo siniestrado el pasado lunes al martes en altura de Écija, lo tienen en los periódicos. Fallece, dice, el tercer ocupante del vehículo siniestrado junto a Écija. También aparece en el ABC, creo, lo he leído en varios periódicos. Bueno, es una noticia que ya avanzábamos ayer, porque la noticia se conoció antes de ayer por la noche, no dio tiempo que entrar los periódicos, pero sí que lo dimos nosotros ayer, nos sumamos, como decíamos, al dolor de la familia y los amigos. En el diario El Día, referencia también al asunto de ayer, de la visita de Felipe López, dice: la Junta incide en su apoyo al cercanías entre Villa del Río y Palma, pero sin fijar fechas. Lo criticábamos el otro día, el martes creo, con Juan Ruz, cuando estaba el director del Día precisamente. La Junta de Andalucía encargó un informe para ver la viabilidad, para analizar la viabilidad de ese tramo, Palma del Río, Villa del Río. La propia Junta de Andalucía, en ese informe que no se ha hecho público, más allá de lo que publicó el diario, de lo que filtró el diario El Día, cuestionaba la viabilidad de ese proyecto porque cree que no hay bastantes pasajeros, que va a ser muy costoso, que requiere una inversión importante, pero luego se ha ido desdiciendo. Lo hizo la presidenta el lunes en Córdoba y ayer lo hizo de nuevo el consejero Felipe López. Dice que es necesario esa infraestructura y la apoya, pero claro, la apoya la parte que no le corresponde a ellos ni invertir ni trabajar, que es la reclamación al Gobierno central de que la declare de utilidad pública y, por lo tanto, alivie el tema del déficit de explotación, que es lo que está paralizando este proyecto. Si se estima que cada año va a costar 2 millones de euros porque los precios no pueden ser precios de mercado, ¿quién paga ese déficit? Lo pagaría Renfe si se declara que es un bien de utilidad. Si no es así, pues a ver quién se hace cargo de ese agujero. También ayer hubo rueda de prensa de Carmen González en el Ayuntamiento, porque se hicieron públicos los presupuestos para el área de promoción de la ciudad, que es la delegación que lleva esta concejala, y bueno, pues entre otras noticias conocimos que los patios dispondrán de controladores todos los días de apertura durante el próximo año. Saben que hasta ahora solamente había controladores los fines de semana y además cobrando muy poquito. Se criticó mucho este asunto. Ayer dijo Carmen que se duplicaba prácticamente el presupuesto para esta fiesta, con lo cual pasan de cobrar de 10 a 14 euros la hora, que tampoco se van a hacer ricos, pero bueno, algo más es, y van a trabajar siempre que estén los patios abiertos, da igual que sea festivo o que sea entre semana, porque el año pasado se criticó mucho las colas que hubo en los días no festivos y que solamente había controladores. Es más, no digo desentrenados, pero sí con otro ritmo cuando llegaban las festividades. En la parte alta, el tema del fallecimiento y foto para Juan Echanove, porque hoy y mañana tendrá la oportunidad, quien quiera hacerlo, de ver su representación de Sueños, un montaje sobre Quevedo. Lo ven, bueno, parece Quevedo, está muy bien caracterizado. Echanove, dice, se adentra los últimos días de Quevedo en la obra Sueños. Es una representación, como les digo, sobre la última etapa de Quevedo, no es que te vaya encarcelado, etcétera. Y ayer se presentó en Córdoba. Por cierto, que hubo, no digo pique, pero sí que hubo ahí un cruce irónico de declaraciones entre Juan Echanove y David Luque, cuando David Luque le dijo que qué valor tiene de traer a Quevedo a la casa de Góngora, y Echanove también salió bastante bien del entuerto.
supuesto. Quien quiera, pues ahí tiene a Echanove esta tarde y mañana en el Gran Teatro. Y ya en un minuto que me paso, como siempre, Diario ABC, la foto para el convenio de ayer de Felipe López con la alcaldesa, lo están viendo ahora, lo verán en la página 2 del diario. El tema de... temas son todos ya que es del ámbito local. Trump, que pide la pena de muerte, lo veíamos ayer para el supuesto asesino terrorista del atentado de Manhattan este fin de semana. El PP habilitará un correo electrónico para denuncias de enchufes en la administración, dice. Bueno, está bien, yo creo que es una iniciativa de transparencia, pero claro, cada cual que se aplique también en su propio ámbito, ¿no? Yo entiendo que es verdad que hay que sacar a la luz cualquier caso sospechoso de ser delictivo, pero cualquier caso, todos los casos, no solamente los PP critiquen al PSOE, el PSOE condenen al PP, etcétera, etcétera. Creo que hace falta un poco más de limpieza si queremos acabar con este asunto. Tema médico, hallado un fármaco para recuperar antibióticos ineficaces, un tema por cierto preocupante, pero 20 segundos. Nos automedicamos mucho más de lo que debiéramos y hay antibióticos que ya no surten los efectos para los cuales fueron concebidos. Entonces, este fármaco pretende ahora actuar sobre las moléculas para que a su vez vuelvan a ser eficaces. Será más sencillo que dejáramos de automedicarnos, sobre todo el tema de antibióticos, para evitar hacer innecesario inventar cómo de nuevo enseñar a las moléculas a combatir contra enfermedades. En fin, un poco lío que nos estamos metiendo nosotros cuando lo sencillo es medicarse solo cuando sea necesario y cuando lo prescriba un facultativo. Una gran cámara que ha aparecido en la pirámide de Keops, según parece, porque nadie la ha visto, se ha hecho una especie de gran radiografía a la pirámide de Keops, la única de la mayoría del mundo que sigue en pie. Se ha descubierto que hay un agujero muy grande sobre la Gran Galería que, bueno, para algo serviría. Se sabe que está dentro porque se ha hecho, como le digo, una especie de tomografía, una radiografía a base de haces cósmicos, en fin, una cosa muy rara de la ciencia. Se sabe que hay un agujero, cuando se consiga entrar, encontrar la puerta, verán para qué servía. Hay quien dice que solamente era pues, una especie de cámara de aire para proteger la Gran Galería. Bueno, si se consigue entrar algún día, pues se conseguirá. Y para terminar, foto para Juan Polo, que falleció, Juan Polo Velasco, falleció ayer, creo que lo hizo en Fernán Núñez, de donde era natural, a los 94 años, un hombre, bueno, el último discípulo vivo de Mariano Benlliure, un hombre también con obra civil por toda España. En Córdoba, por ejemplo, de él salió la estatua de Alfonso X el Sabio que hay en los jardines del Alcázar, y bueno, pues una pérdida importantísima para el mundo de la escultura, testigo de la escultura, dice el diario ABC, del siglo XX. Así que bueno, pues sumarnos al dolor de su familia, de sus amigos y del mundo del arte, porque Juan Polo, como le digo, una persona muy de gran prestigio también en la imaginería, no da tiempo ahora, pero hay una extensa obra de Juan Polo también en la imaginería. Lo dejamos aquí, como cada día les agradezco su atención, les invito a que el próximo lunes tendremos en esta revista de prensa y ahora les dejo con Ángel Mellado y con su Café y Media. Hasta el lunes, gracias por su atención.